Hola, vamos a ver cómo es la manera de ensamblar la caja Shadow Box en el tamaño. Vamos a ver aquí el tamaño carta, ¿sí? Primero tenemos todas las piezas. Estas serían las piezas de la caja como tal, del marco. Y estas otras son las piezas de la tapa, del bolsillo que lleva. Esta caja se compone de esas dos piezas. Entonces ya tenemos todo cortado y vamos a iniciar con la caja. Para esto tenemos los laterales, son 4 laterales, dos más pequeños que son el superior y el inferior y los otros dos más largos. Entonces los vamos a acomodar en la base. Le aplicamos pega a lo largo de la pestaña y pegamos las 4 pestañas, las dos que son más cortas en los lados más angostos y las dos más largas en los otros costados. Nos aseguramos que quede bien ajustado a la pestaña y bien pegado. Y vamos haciendo los dobleces. Nos aseguramos que estén bien pegados todos los lados. Dejamos secar y repasamos que estén bien pegadas todas las pestañas. Y vamos a iniciar a conformar el marco con los dos laterales más largos. Vamos formando la caja. En la caja, los laterales de la caja. Primero los dos lados más largos. Doblamos bien y vamos a asegurar. Recomiendo primero hacer todos los dobleces y ensayar cómo está quedando todo antes de aplicar algún tipo de pegante. Entonces, primero los laterales más largos y luego los más cortos. El más corto va encima del lateral largo para que forme el ángulo en la esquina. Vamos doblando y encajando. Una vez hayamos ya probado todos los laterales que nos cuadran bien, ya sí empezamos entonces con la aplicación. Aplicamos pega en la pestaña más grande, en la última pestaña, la más grande, esta iría contra la base y doblamos y hacemos presión por dentro y pegamos. Esto mismo lo repetimos al otro lado. Podemos ayudarnos con algún huesito o una espátula para hacer presión y que quede bien pegada este lateral. Hacemos lo mismo al otro lado. Luego de tener los laterales más largos ya asegurados, seguimos con los laterales más cortos. Entonces aplicamos pegamento en las pestañas laterales y en la pestaña inferior, la que va contra la base, y empezamos a doblarlo. La pestaña que venga va por debajo y ya luego la otra va por encima para que forme el ángulo a 45 grados
y le dé el aspecto de cuadro. Nos encaja, perfecto. Nos aseguremos que quede bien pegado y con una pega más delicada y más líquida le vamos a aplicar en esa esquina, en las esquinas del ángulo para que quede bien asegurado. Repetimos el proceso al otro lado. Aplicamos pega en las pestañas y en la pestaña inferior y empezamos a hacer el doblez. Aseguramos bien las esquinas, garantizamos de que toda quede bien ajustada y así tenemos nuestra primera parte de la caja, que sería el marco, lo que es la caja marco o shadow box, eh, que nos sirve como un cuadro para pegar algunas imágenes o para guardar algún detalle o regalo. Aquí ya tenemos finalizada la primera parte de la caja. Ahora vamos a armar la parte del cover o de la funda o de la protección del marco, que es la segunda parte de la caja. Entonces está compuesta de cuatro piezas, los laterales, tenemos un acetato, tenemos dos marcos y la base. Entonces iniciamos primero eh, pegando el acetato a uno de los marcos. Entonces aplicamos pega por el borde del marco y pegamos el acetato. Recomiendo limpiar bien el acetato, pues alguna pelusa o algo que tenga con algún líquido o alcohol y un paño de microfibra que no deje pelusas. Aplicamos pega por el borde del marco, por la parte donde va a ir el acetato. Pegamos bien el acetato al marco y empezamos a pegar los laterales de la caja. Las partes son dos largas y dos cortas. Hacemos bien los dobleces de todo este borde y los pegamos. Aplicamos pegante en los bordes y vamos pegando las pestañas bien asegurados para que nos quede alineado. Nos aseguramos que todas las pestañas estén bien pegadas y alineadas al marco, y luego de esto vamos a poner el marco interno. Este marco interno es para tapar las pestañas y asegurar mejor el acetato. Por eso de ese marco se cortan dos piezas, una que queda exterior y otra interna, para que quede tapado el acetato y las pestañas.
Una vez esté asegurado, vamos a pegar el lado más angosto a las otras pestañas. Aquí solo pegamos un lado porque el otro es por donde va a ser insertada la otra caja. Entonces debe quedar abierto. Entonces aquí solamente aseguramos un lateral a los otros. Nos quedan tres lados pegados. Ahora vamos a pegar la pestaña de soporte del cuadro. En este caso, el cuadro va a ser de manera horizontal, entonces la pestaña la voy a pegar en la parte horizontal, en la parte de atrás. Insertamos la pestaña y le aplicamos pegamento para asegurarla bien. Como refuerzo podemos poner una tira de cartulina en la parte donde va la pestaña, simplemente para tener algo extra de refuerzo. Esta tira no está en la plantilla, pero puede ser un sobrante de del corte. Solo aplicarle bastante pegamento en la parte donde está la pestaña para asegurarla doble, para que lo puedan colgar. Igual el cuadro no queda muy pesado, pero sirve como un refuerzo extra para que no se vaya a romper o algo. Una vez ya tengamos la parte de atrás completa con el soporte, ahora vamos a pegarlo sobre las otras pestañas. Recordar solo en tres de las pestañas porque una debe quedar abierta para poder insertar la otra caja por ahí. Entonces solo vamos a aplicarle pega a tres pestañas para poner la tapa. Nos aseguramos bien que esté bien pegada en la parte interior y así vamos teniendo ya el cover, la tapa, la cobertura, la funda de nuestra shadow box. Esto sirve para proteger si es algún cuadro con alguna ilustración, alguna eh, manualidad para que quede protegida con el acetato, o también si se va a usar tipo caja para guardar algún detalle, queda, queda protegida. Ya teniendo entonces las dos cajas armadas, insertamos eh, la caja en el cover y así nos debe quedar. Insertamos con cuidado y la tapita, la última pestaña ya queda para taparla. Así la aseguramos y nos queda lista la caja.